Señorías, les decía que este proyecto de ley cuenta con una enmienda de totalidad para su devolución que presenta el Grupo de Izquierda Unida Verdes Convocatoria por Andalucía, y en su nombre y para posicionar al Grupo con respecto al conjunto del texto legal tiene la palabra la señora Cortés. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas y personas que nos acompañan hoy en este pleno del Parlamento de Andalucía, concejales, concejalas y miembros de, de lo que significa ese importante sistema que es el sistema de los servicios sociales, trabajadores sociales, profesionales que estáis en este pleno. Decía la consejera algo verdaderamente importante y es verdad. Esta es una ley que tiene una extraordinaria importancia. En primer lugar, porque trata de desarrollar, de regular derechos que vienen recogidos en el Estatuto de Autonomía de segunda generación, aquel que el pueblo andaluz votó en referéndum situando a esta comunidad autónoma, una comunidad autónoma con un estatuto de segunda generación y, por lo tanto, con el reconocimiento de derechos políticos y sociales que se establecen en el mismo. Y, en segundo lugar, y no menos importante, porque esta es una ley que viene a sustituir, digamos, a renovar una ley que tiene 28 años, del año 88, una ley de servicios sociales de esta comunidad autónoma que ha tenido, por tanto, una vigencia de 28 años, ni más ni menos. Pero también es una ley importante porque debería de reforzar un sistema público universal para el acceso a los derechos sociales, que son ni más ni menos que derechos humanos. No son otra cosa los derechos sociales, son derechos humanos. ¿Y por qué además es importante? Porque se desarrolla en un contexto donde se van a agudizar las contradicciones, como estamos viendo lamentablemente cada día que tenemos una noticia de los hombres de la Troika o los hombres de negro de Bruselas o de la Autoridad Fiscal Independiente, en un contexto, les decía, en el que vivimos en una sociedad dual, con una extraordinaria desigualdad que corre riesgo de hacerse estructural. Hoy en día, en esta comunidad autónoma, y a pesar de la vigencia de la ley del 88, el 51% de los menores de 16 años están en riesgo de pobreza. Tenemos un contexto de políticas liquidadoras de lo público, liquidadoras de los derechos de los hombres y mujeres que vivimos en los pueblos del sur de Europa. Y qué duda cabe que Andalucía y también España, lógicamente, formamos parte de esos pueblos del sur de Europa a los que la Troika, los hombres de negro y las políticas neoliberales nos quieren arrancar nuestros derechos. Creo que a cada uno de los que estamos aquí se nos ocurre un derecho que nos han ido arrancando en este último tiempo. Eso sí, con combate algunas veces verdaderamente extraordinario de un pueblo trabajador que se organiza y sale a la calle. Un contexto donde tenemos un pacto de estabilidad, objetivo de déficit, estabilidad presupuestaria, eso que llaman proceso de consolidación fiscal, que no es ni más ni menos que cada vez hay menos dinero para los servicios públicos, pero hay dinero para rescatar a la banca. Y en este momento, en este contexto, o se opta por los derechos de la mayoría social trabajadora, defendiéndolo a través de leyes y del combate, o se opta por proteger al poder. O se opta por defender la financiación pública para un sistema público de servicios sociales universal y garantista, o se abre la puerta a los Florentino Pérez y compañía. Saben que este grupo ha presentado una enmienda de totalidad a esta ley con propuesta de devolución. Y yo voy a explicar en 6 motivos por qué hemos presentado esta enmienda a la ley. En primer lugar, porque creemos que supone, en algunos casos, un retroceso con respecto a la ley del 88. Los titulares de los derechos que aparecen en esta ley no son los que tiene vecindad administrativa.
como recoge el Estatuto de Autonomía en su artículo 12. La Ley del 88 habla de las personas empadronadas, el artículo 12 del Estatuto habla de la vecindad administrativa. En segundo lugar, creemos que quiere convertir derechos humanos en oportunidades de negocio y no estamos de acuerdo con esa cuestión. Una ley de segunda generación que viene a privatizar los servicios sociales cuando pone al mismo nivel que la Administración o que la iniciativa social al ánimo de lucro. Y esto también supone un cambio sustancial con respecto a la Ley del 88, donde había un sistema fundamental público que vertebraba y el resto era subsidiario. Aquí, lejos de mantener esa realidad, se equipara a la iniciativa con ánimo de lucro. Y ya sabemos lo que significa el ánimo de lucro cuando se trata de derechos como los servicios sociales. También incluso al nivel de la planificación estará esa iniciativa de lucro. Se habla de partenariado, de mecenazgo y de patrocinio para los servicios sociales, que son prácticas opacas, mercantiles y que son fruto de una financiación insuficiente. Y ahí es donde les recuerdo el contexto de estabilidad presupuestaria y de ese proceso que llaman objetivo de consolidación fiscal. Tercera cuestión. Nos parece que una ley de segunda generación del siglo XXI, con las aspiraciones de participación ciudadana, de participación participada por la ciudadanía, no es a la que responde esta ley del año 2016. Establece los mismos cauces y métodos que la ley del año 88. Si me permiten, es una participación entre comillas, una participación que no es deliberativa, que no decide, que es consultiva, que no aborda procesos de control social de las políticas públicas, de rendición de cuentas, de evaluación de las políticas públicas, sino que se sigue planteando en unos cauces absolutamente deliberativos y no que formen la decisión. Habla nada más que de organizaciones formales, pero no de las no formales. En definitiva, repite un esquema de participación ciudadana del siglo pasado, cuando el Estatuto, y vamos a tener a continuación un debate sobre una proposición de ley de participación ciudadana en esta Cámara, permite ir mucho más allá y las aspiraciones de participación ciudadana del pueblo andaluz y de las organizaciones también permite ir mucho más allá, si se quiere efectivamente que la ciudadanía participe con capacidad de decisión. Cuando hablamos de que las entidades con ánimo de lucro formarán parte y se les reconoce con toda una serie de artículos de los servicios sociales, estamos hablando de una segunda cuestión que no es menor. Es cómo eso afecta al empleo y cómo eso afecta a las mujeres, la perspectiva de género de esta ley. Precariedad y privatización van de la mano, con empresas con ánimo de lucro. Hemos tenido en esta legislatura debates sobre qué ocurre con el empleo de las mujeres cuando se privatizan, cuando hay una entidad con ánimo de lucro que gestiona. Pues nosotros no queremos ver a mujeres, como las estamos viendo, trabajar por 3,3 euros de ayuda a domicilio, 4,3 si es sábado o es domingo o es festivo. Nosotros no creemos que esto se deba de permitir, porque creemos que consolida una sociedad dual, con pobres con empleo y que además genera una precariedad. Ya saben ustedes que hoy, sin necesidad de esta puerta que abre esta ley, hay ayuntamientos donde en los servicios sociales comunitarios están sentadas trabajadoras del sector privado. Eso está ocurriendo hoy en Andalucía sin necesidad de esta ley. Renuncia, a nuestro juicio, a construir un sistema universal y coordinado entre los distintos programas del Gobierno andaluz, que posibilite el acceso a los derechos humanos y a los derechos que están reconocidos en el Estatuto de Autonomía. Esta ley debería de establecer una alianza de este Parlamento, que es quien la va a aprobar o no, pero una alianza con los andaluces y con las andaluzas, una alianza con las entidades locales, una alianza
con un modelo social, que es el que se tiene que desarrollar en Andalucía, no una alianza con un modelo liberal. Señores y señoras diputadas, en el expediente que traía esta ley venía aparejada todas las leyes de segunda generación que se han aprobado en distintas comunidades autónomas. Algunas llevan siendo gobernadas por el Partido Popular mucho tiempo. Ahora ya no. Algunas sí, otras no. Ni siquiera las leyes de segunda generación del Partido Popular llegaron tan lejos con el ánimo de lucro y llegaron tan lejos con figuras como el paternariado, el mecenazgo y el patrocinio de los servicios sociales. Poner los servicios sociales, el botín de los servicios sociales, al amparo de las empresas con ánimo de lucro y establecer con ellos una alianza en esta ley, nos parece que es suficiente motivo para presentar esta enmienda de totalidad. Y termino enseguida, presidente. Cuando hablamos de blindar derechos reconocidos en el Estatuto y reconocidos en esta ley, y cuando en el mismo artículo decimos que las prestaciones sociales garantizadas estarán sujetas al objetivo de estabilidad presupuestaria, esos hombres de negro, Autoridad Fiscal Independiente, esa troika que cada vez nos va a pedir un ajuste mayor, no es blindar las prestaciones sociales garantizadas, es otra cosa. Esto ha aparecido en la ley, no estaba antes. Eso no tiene nada que ver con brindar los servicios sociales, las prestaciones sociales básicas garantizadas. Tiene que ver con que necesitamos que este Parlamento y que el pueblo trabajador andaluz se ponga al combate de aquellos que quieren que cada vez tengamos menos dinero público para desarrollar un sistema público potente que permita romper con esa sociedad dual a la que se le quieren cortar los derechos. Esas son las 7 razones, las 8 razones, con esta última que añadía, por los que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quiere establecer en esta Cámara, como lo ha hecho con multitud de organizaciones que trabajan en los servicios sociales todos los días y que saben con la realidad con la que se encuentran, establecer un debate sobre el fondo de la ley. ¿Qué cuestiones son aquellas que creemos que renuncian a desarrollar el Estatuto y que ponen en bandeja una alianza con aquellos que quieren hacer negocio con los derechos del Estatuto y con los derechos humanos? Muchas gracias. Gracias, señora Cortés. Turno ahora para